es que trabajemos lo que tiene que ver con estudio de movimientos. O sea, habíamos venido trabajando en el ejercicio de organización y métodos que existen a nivel industrial diferentes alternativas, o en este caso técnicas o métodos que me pueden servir para poder identificar o analizar un puesto de trabajo. Entonces, estos métodos no son obligatorios que se los maneje, porque usted puede analizar un puesto de trabajo desde diferentes enfoques. Uno de ellos que habíamos venido trabajando era, por ejemplo, identificación de acciones o identificación de la relación que puede existir entre un hombre y una máquina. Pero ahora vamos a mirar lo pertinente a la parte de estudio de movimientos. Cuando estamos haciendo una identificación en una empresa, o en este caso un puesto de trabajo, podemos identificar que la persona genera unos movimientos desde su formación, desde su fisiología hacia la parte de trabajo. Entonces, estos movimientos son aquellos que se utilizan como para hacer un movimiento, para poder desarrollar una acción dentro del puesto de trabajo. Entonces, vamos a identificar que, por ejemplo, nos dice que esos movimientos, o el estudio de los movimientos, es identificar cuáles son esos movimientos, tanto macro como micro movimientos, que tiene una persona o tiene un operario en el puesto de trabajo. Hagamos de cuenta cuando usted, por ejemplo, va a desbaratar un motor. Entonces, yo tengo unos movimientos que son macros, que son grandes, los que me van a generar que yo coja, por ejemplo, la estructura del motor, lo desplace entre secciones, pero hay otros que son unos movimientos muy micros, por ejemplo, de coger un destornillador o un alicate y hacer unos movimientos combinados para mirar cómo se va desarrollando. Entonces, este ejercicio del estudio de movimientos me permite identificar o me permite evaluar un puesto de trabajo, pero a la vez generar una propuesta de eficiencia hacia ese puesto de trabajo. Entonces, me dice que el estudio de movimientos es un análisis cuidadoso en el cual se involucra una persona y se involucra su función dentro del puesto de trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Es eliminar o reducir cualquier tipo de movimientos que sean inherentes al trabajo y que pues ayude a generar aquellos movimientos o a potencializar aquellos movimientos que sí en verdad valen la pena. Entonces existen movimientos, por ejemplo, de la persona que tiene que ir a traer material para hacer su trabajo, pero puede ser que eso yo pueda generar una facilidad de mejorar ese tipo de movimientos. ¿Quién fue la persona o quién empezó a trabajar como en este campo del estudio de los movimientos en la ingeniería industrial? Hay unos esposos, Frank Hilbert, ¿cierto?, que fueron los que empezaron a estudiar esos movimientos manuales y empiezan a formular unas leyes de la economía de los movimientos. Entonces, ¿qué le dice? Usted como trabajador debe economizar sus movimientos a la hora de desempeñar una función. Así de sencillo. Y entonces ellos generan una metodología que es la metodología de los famosos Terblings, ¿cierto? Que es el nombre o el apellido de estos señores leído al revés. Entonces, vamos a identificar hoy ese tipo de movimientos. Entonces, ¿qué me dice Frank Hilbert? Que fue el fundador de esta técnica para estudiar movimientos, el cual se puede definir como estudio de movimientos del cuerpo humano para realizar una labor, ¿cierto? Con esto vamos a identificar cómo se puede lograr una máxima eficiencia al desempeñar una labor. Y ustedes que son pues personas que están en un ejercicio más operativo, que están desarrollando, pues simplemente se van a dar cuenta la facilidad que puede ser desempeñar una labor a partir de la identificación de esos micromovimientos. Entonces me dice que esto es un estudio muy minucioso para poder identificar la persona con respecto a su puesto de trabajo. Entonces ellos hablan de un ciclo gráfico para estudiar cuál es esa trayectoria del movimiento. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Identificaron en las diferentes personas a través de unos sensores, o en este caso a través de una iluminación ubicada en las manos,
para ver cuál es ese funcionamiento que ellos están haciendo dentro de un puesto de trabajo. Entonces me dice que estos famosos movimientos fundamentales que tienen todas las personas en su puesto de trabajo se conocen como los Derbilings, ¿cierto? O Terbling, que al revés se lee Hilbert, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos movimientos tienen una composición y tienen ya una identificación de esas características. Hay empresas que trabajan a través de estos movimientos, entonces le dicen, una de las funciones de un ingeniero cuando llega a un puesto de trabajo es decirle, bueno, usted que ya identifica o sabe hacer estudios de movimiento, pues simplemente analicen un puesto de trabajo desde esa perspectiva. Entonces son 17 movimientos fundamentales que se encuentran. Entonces aquí están los famosos Terblings, ¿cierto? Que está la búsqueda de algún objeto que se identifica, bueno, como en esta casa, este es el símbolo de buscar, donde usted, un ejemplo, lo mandan a hacer una actividad, ¿cierto? Lo envían a hacer ahorita algo muy relacionado con la situación que estamos desarrollando. Vaya y lávese las manos. Usted el primer movimiento que hace es identificar dónde están los materiales para lavarse las manos. Entonces empieza a hacer una búsqueda. Posteriormente se encuentra los diferentes accesorios, ya los identifica qué es lo que va a tomar. Después de eso, hay un movimiento, micromovimiento, que es la selección, luego vamos a hacer el tomar, o sea, y seleccionar o coger el material, en este caso. El otro movimiento, sostener, o sea, tener dentro de sus manos el material, el instrumento o cualquier otro objeto que usted vaya a desempeñar una función. Hay otro que tiene que ver con mover, alcanzar, colocar en una posición determinada, hacer el ejercicio de ensamble, usar, desensamblar, inspeccionar, precolocar en la posición, soltar, una demora inevitable, una demora evitable, el ejercicio de planeación y de descanso. Estos son movimientos que hacemos todas las personas cuando van a desempeñar una función. Entonces, la idea es conocerlos y saber cuáles de estos movimientos pues prácticamente son válidos, y hay otros que son movimientos que no generan valor. Entonces, a esos movimientos que no generan valor son los que en un análisis de movimiento debemos descartar. Entonces, es decir, para evitar perder tiempo en buscar, pues yo tengo que entregar las herramientas en el lugar donde se encuentran, ¿cierto? Y esto también se puede ajustar como esa metodología que hemos hablado bastante tiempo en la parte del justo a tiempo, donde yo puedo entregar el material en el momento y en el puesto adecuado para que la persona no tenga que estar buscando y gastar tiempo en esta acción. Entonces lo vamos a identificar uno a uno. Por ejemplo, si hablamos de la parte del buscar, entonces, ¿en qué consiste? Es la parte de un ciclo durante el cual los ojos y las manos tratan de orientarse hacia encontrar un objeto. Comienza en el instante en que los ojos se dirigen y se mueven hacia un intento de localizar un objeto, y prácticamente el analista siempre lo debe eliminar, ¿cierto? En este caso, cuando usted se pone a buscar, le dicen, vamos a desbaratar un motor, vaya y me trae la llave, la número 12, y la persona se dirige hacia el puesto de trabajo o hacia la caja de herramientas y se pone a buscar, ¿qué está pasando? Ahí estamos perdiendo tiempo. Entonces le dicen que si usted encuentra en un puesto de trabajo esta función o este movimiento de un trabajador, debemos eliminarlo. Entonces ya no se debe argumentar, la persona busca el material, ese movimiento hay que quitarlo, por lo tanto se propone identificar en un por ejemplo, en un recuadro, en un inmueble, las llaves en cada lugar para que cuando se diga, vaya y me trae la 12, sepa dónde está y yo no tenga que estarla buscando. El segundo, seleccionar. Este es un training que se efectúa cuando el operario tiene que escoger una pieza entre dos o más que sean semejantes. También es un movimiento conocido como ineficiente. Por ejemplo, que a usted lo manden a traer la llave 12 y usted tiene dos llaves que dicen 12 y usted se pone a identificar
¿cuál de las dos será para manipular? Entonces la una puede ser o más grande, la otra puede ser más delgada, pero las dos cumplen la misma función. Entonces en ese ejercicio de ponerse a seleccionar ya también es un movimiento o un traveling que es inadecuado. Tomar o coger, ¿cierto? En este caso. Entonces, esto es un movimiento que tiene todas las personas o tienen todos los operarios que consiste en coger tomarlo con las manos, o sea, hacer parte esa pieza de la estructura de la persona, hacer que ese traveling pues llegue como hacia, o sea, se dirija hacia el objetivo que la persona está desarrollando. Entonces, este es un movimiento eficiente y por lo tanto no se puede eliminar, porque usted no puede decir, tráigame la llave y sin poderla desplazar de un lugar a otro. Es necesario cogerla con las manos y llevarla hacia el punto, ¿cierto? Es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un ensamblaje. Yo no puedo hacerlo con una mano porque la otra no, me dice que no evite ese movimiento. Entonces, ahí podemos, que se lo puede mejorar, sí. O sea, la forma de cómo coger, de cómo sujetar la pieza o el objeto. La tercera o la cuarta en este caso vendría a ser alcanzar. Esto es un movimiento que corresponde hacia el desplazamiento de un objeto hacia una mano vacía, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Puedo alcanzar un movimiento y lo puedo desplazar hacia otra mano, ¿cierto? O puedo llevar la mano a tomar o ubicar un objeto para que éste se desplace entre secciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un lapicero, lo tomo de este punto y lo tengo que llevar a esta otra zona de ensamble, entonces ahí estoy desarrollando ese tipo de movimiento. ¿Qué me dice qué me dice, por ejemplo, la teoría? Que este movimiento o este micromovimiento de alcanzar debe tratarse de reducir lo menor posible, o sea, la distancia que sea mínima, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no exista tránsito de movimiento entre secciones. Mover. Este micromovimiento comienza cuando la mano con carga se mueve hacia un sitio o ubicación general y termina cuando se detiene el movimiento. Muchas veces este movimiento se puede hacer sobre su puesto de trabajo, o sea, yo puedo desplazar lo que decíamos ahora, alcanzar un instrumento entre una sección o simplemente tomarlo de aquí, una pieza, y llevarla a una siguiente sección, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué se tiene? Un tiempo determinado. Entonces, este tiempo es el que yo lo debo conocer de tránsito, de transporte, de desplazamiento, porque ese es el que yo lo puedo empezar a reducir. Entonces, miren que este movimiento es un este mover es un micromovimiento que yo lo puedo fácilmente eliminar entre mi puesto de trabajo. El sexto movimiento, sostener. Esto es una división básica que da lugar cuando yo con las dos manos ofrezco control sobre un elemento, dependiendo de su peso, dependiendo de las características que éste tiene, pues muchas veces yo debo utilizar las dos manos para hacer este tipo de objeto. Muchas veces puede ser que yo sostenga un elemento sobre mi mano y con la otra mano estoy operando. Pero ¿qué sucede? En ese momento puede ser un movimiento ineficiente. ¿Por qué? Porque está llevando toda la concentración del operario sobre el objeto que perfectamente puedo tener algún instrumento de sujeción. Entonces, mientras yo puedo sujetar, con la mano que está libre puedo generar otro tipo de acciones. Entonces, eso también se puede identificar en mejorar un puesto de trabajo, ayudar, diseñar o utilizar herramientas que le permitan sostener ¿qué se puede decir? Algún objeto, ¿cierto? Ya ustedes lo conocen, por ejemplo, si yo le voy a cambiar la llanta a un vehículo, ¿cierto?
¿yo qué necesito hacer? Utilizar simplemente una grúa o un gato para que el vehículo se levante y ahí voy a tener como mayor facilidad de trabajo. Pero yo no voy a llegar y voy a hacer fuerza y a tenerlo con las dos manos mientras la otra persona le está cambiando. ¿Por qué? Porque es la utilización de una persona que se puede lesionar, está gastando trabajo y pues puede llevar a otro tipo de consecuencias. Soltar, ¿en qué consiste ese micromovimiento, cierto? Simplemente es cuando el operario deja de controlar un objeto o lo abandona. Entonces yo estaba manipulando este lapicero, estaba desarrollando toda mi estructura, pero cuando yo lo suelto en ese movimiento, ese pues prácticamente ya es un ejercicio de trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede con ese movimiento o ese micromovimiento de soltar? Hay que identificar dónde lo está soltando el elemento, el objeto o el material. ¿Por qué? Porque posteriormente puedo hacer alguna acción donde voy a requerir nuevamente de ese instrumento y posiblemente al hacer soltar el elemento se me puede confundir con otros elementos que posteriormente me va a llevar a otro micro trebling o un micro movimiento que va a ser nuevamente el que les venía comentando, que se va a hacer buscar, seleccionar o identificar el material. Entonces, ¿cómo se llama? Este movimiento de soltar, pues tengo que identificarlo muy bien. Colocar en posición, pues prácticamente este movimiento va orientado hacia la parte de posicionar un objeto en un lugar determinado, ¿cierto? Y esta es se puede trabajar de manera combinada con varios movimientos que sean muy rápidos. ¿Por qué? Porque yo puedo ubicar, por ejemplo, voy a ubicar un tornillo dentro de alguna estructura y entonces yo lo que debo hacer es identificar el tornillo, desplazarlo hacia la estructura, llevarlo hacia la estructura, ¿cierto? Ubicarlo, ¿cierto? Lo puedo soltar o simplemente lo dejo en posición. Entonces, lo dejo en posición ¿para qué? Para que movimientos posteriores sean los que me van a garantizar que ese movimiento va a ser exacto. Hagamos de cuenta que yo tengo aquí un lapicero, ¿cierto? Entonces, tomo el lapicero, mi objetivo es tapar el lapicero, entonces tomo el lapicero con esta mano, lo tengo, lo desplazo, ¿cierto? Le estoy haciendo un soporte a este lapicero, con la mano izquierda tomo la tapa, lo busco y voy a hacer el movimiento de ensamble. Pero ¿qué pasa? La punta donde yo quería ubicarlo no lo tengo en la posición adecuada, entonces yo tengo que, si esto fuera más pesado, volver a soltar la tapa, volver a ubicar en la posición y ahí sí hago el sistema de ensamble, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que en ese ejercicio de colocarlo en la posición debe ir referenciado hacia qué es la función que yo voy a obtener, ¿cierto? Entonces yo les digo, ¿cuántas personas pueden, en cuánto tiempo usted se demora en ubicar la tapa a 30 lapiceros? Vamos a ver quién es el más eficiente. Entonces usted ponga en desorden 30 lapiceros y empiece a taparlos. Entonces, ¿qué pasa? Donde usted coja mal un lapicero, pues entonces le va a tocar es voltear y ahí está perdiendo tiempo. Entonces, es por eso que se maneja este tipo de ejercicio. El otro tipo de micromovimiento o trebling, ¿cierto? Es cuando yo tengo que recolocar en la posición. Puede ser que en este momento lo posicioné en una forma que no era y después le hago la inspección y me doy cuenta que está mal evaluado, está mal ubicado. Entonces, ¿qué sucede? Pues tengo que nuevamente remitirme a hacer otro micromovimiento de recolocarlo o de verificar que la posición es la adecuada. Entonces, ese ejercicio puede llamarse de feedback, de retroalimentación, de volver a generar la acción como se venía haciendo, pues ya lo puedo identificar en mi estudio o mi ciclo de movimientos. La parte de inspección.
Este es un elemento incluido en la operación para ejecutar un proceso de calidad. Y ese simplemente la inspección es el objetivo de verificar si se realizó muy bien la actividad. O sea, si se desarrolló muy bien lo que se estaba planeando en un inicio. Bueno, ahí estamos, ¿cierto? Entonces estamos en inspeccionar. El ensamble, pues es la división que ocurre cuando se unen dos piezas y debe ser y debe ser muy claro, ¿cierto? Porque yo lo que puedo hacer en un ensamble es mejorar la forma de cómo puedo ensamblar un objeto o simplemente lo puedo eliminar. Hay personas que a veces son ambidiestros, pueden utilizar la mano derecha o la mano izquierda dependiendo de las funciones, pero hay personas que son estrictamente diestras o pueden ser, manejan con la mano izquierda, pero según esa función de la persona, yo también tengo que identificar su movimiento, porque hay personas que en algún momento le dicen, vamos a, no sé, un ejemplo, a desbaratar un elemento o una estructura. Entonces la persona empieza a cogerla de un lado y después la coge por otro y la empieza como a ubicar o a posicionar tanto para ensamble como para desensamble del objeto. Entonces, cuando yo empiezo a integrar estas piezas o las empiezo a soltar, pues yo tengo que tener una secuencia lógica. Porque si yo pongo, por ejemplo, la parte para desatornillar alguna estructura y tengo el tornillo al lado izquierdo, sabiendo que yo soy derecho, pues ¿qué me pasa? Tomo el material con esta mano, tengo que hacer un movimiento hacia esta mano, empiezo a trabajar, me canso, no lo puedo hacer, tengo que volver la pieza a esto, volver a soportar, darle la vuelta y volver a hacer el ejercicio con la derecha. Entonces, miren todo el tiempo que se ha venido perdiendo. Y esto es muy importante, por ejemplo, dentro de una línea de producción, cuando se manejan grandes cantidades en tiempos muy puntuales. ¿Qué es lo que sucede? La persona ya sabe dónde tiene la mano derecha, qué herramienta debe utilizar con la mano derecha, cuál es la que debe utilizar la mano izquierda, y hace el sistema de sujeción, de amarre, y entonces ya se tiene todo en el puesto o en el punto establecido. Yo les voy a cargar un video, por ejemplo, de una línea de producción para que ustedes se den cuenta cómo es este ejercicio de los micromovimientos que deben ser rápidos, secuenciales y exactos, sobre todo. Usar. Ese es un micromovimiento que es completamente objetivo, ¿cierto? Se lo debe utilizar, no se lo puede quitar y se lo maneja cuando usted utiliza una o dos manos durante el ciclo que está desarrollando el proceso productivo. Entonces, si yo manejo una herramienta, yo siempre la debo usar. Existe el otro micromovimiento que, bueno, es inevitable, pues la demora o retraso que corresponde a un tiempo muerto dentro de un ciclo de trabajo donde usted como persona pues tiene que dejarlo, por ejemplo, dejar sus manos sin utilizar. Entonces este ejercicio de estudio de movimientos es un punto de partida para poder trabajar el famoso diagramas o las herramientas bimanuales, que ya las vamos a mirar cómo se construyen, para que ustedes a partir de esto posteriormente desarrollen el taller que habíamos planteado, que se va a plantear, ¿cierto? Y tenemos otro tipo de movimiento que es la demora o retraso, que sí se lo puede evitar. Entonces es un tiempo muerto que se da en el ciclo de trabajo donde la persona es el responsable de ese movimiento. Entonces, a veces hay personas que están haciendo y por alguna situación paran, dejan la herramienta, descansan, pero yo puedo evitar ese trabajo y puede ser, ¿por qué? Porque la pieza está muy dura, entonces estaba haciendo bastante fuerza, bastante presión, o no utilicé la herramienta con la que yo necesitaba, y entonces al abandonar eso estoy generando un tiempo muerto de inutilidad. Entonces es otro movimiento que se debe captar, se lo debe identificar y pues prácticamente se lo debe tener en cuenta o registrar, ¿cierto? El ejercicio de la planeación o el planear. Entonces, esto es un proceso mental que le pasa a la persona y que
que se genera cuando usted piensa qué es lo que va a hacer. Entonces, yo tengo las herramientas, tengo mi instrumento, tengo que desbaratar un motor. Si yo soy muy práctico y ya tengo la experticia de hacerlo, pues es muy rápido de irlo trabajando. Pero hay veces que el operario se deja un momento como en un pensamiento, en una planeación, en identificar qué es lo que va a hacer. Entonces empieza a mirar, a pensar, a ver por dónde, qué es lo que tengo que hacer. Si desbarato este tornillo de este motor, cuál será la operación siguiente, o si este no es y qué va a pasar. Y bueno, si yo le quito este motor y se me cae, no sé, una tapa, entonces lo puedo generar un daño. Y entonces ahí es un ejercicio de planeación que en ese momento se puede tomar como un tiempo muerto. ¿Por qué? Porque la persona se detiene a planear o a pensar qué es lo que va a hacer con sus manos o en este tiempo cuando va a desempeñar su función. Hay otro que es descanso o hacer un alto en el trabajo, que es muy importante, ¿cierto? Que a veces son ciclos donde el operario, a través de la repetición de un trabajo, experimenta una fatiga, experimenta un cansancio. Entonces, es importante hacer un alto o un stop en el puesto de trabajo y dedicarse a descansar. Ahora, cuando estamos haciendo un estudio de movimientos, yo tengo que identificar cuántas veces puede descansar un operario. Entonces, ahí podemos empezar a trabajar un ejercicio de eficiencia, porque hay operarios que hacen una pieza y descansan, hacen otra y descansan. Entonces, hay otros que pueden decir, no, yo hago 3, 4, descanso un momento, otros 3 o 4 y descanso otro momento periódico, que puede ser un receso o un poco más largo, para poder cubrir como con esa función o esa actividad o esa meta que se proyecta, por ejemplo, al desarrollar una función, ¿cierto? Hay personas que llegan y le dicen, hay que subir una escalera. O para cambiar un bombillo, una opción así una actividad laboral muy simple. Entonces, si yo voy a cambiar un bombillo, ¿qué debo hacer? Primero, ir a buscar la escalera. Entonces, llego a un punto de partida y encuentro una escalera, ¿cierto? Listo, sé dónde está. Si no está, me tocaría ponerme a buscar dónde la tienen la escalera. Una vez que llego, encuentro dos tipos de escalera. Una que es la normal, y hay otra que es en ángulo. Entonces me pongo a seleccionar, bueno, ¿cuál tomo? ¿La primera o la segunda? Entonces, según las necesidades, en esa selección identifico la que es en ángulo. Tercero, tengo que cogerla y con las manos agarrarla y hacer el desplazamiento de esa escalera, ¿cierto? Hacia el lugar de donde la voy a llevar, de donde voy a trabajar. Posteriormente la suelto. Soltamos la escalera o la adecuo, ¿cierto? Pienso por dónde debo subir, por un lado o por otro. Y a veces cometemos el error de llegar, de tener la escalera y nos montamos en ella y llegamos a un momento donde decimos, ¿y dónde está el bombillo? Entonces tenemos que bajar de la escalera e ir a traer el bombillo para hacer el ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿por qué no integré esos movimientos al inicio? ¿O por qué no tenía el bombillo en el momento adecuado que subí la escalera para hacer ese ejercicio? Ahora, una vez que estamos arriba, podemos pensar, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde gira un bombillo? ¿Cierto? Si hay alguna persona que ya es más práctico, sabe que va para la derecha o la izquierda y lo suelta. Pero hay otras personas que empiezan a pensar y empiezan a mirar, si lo aprieto para este lado, está muy apretado y en realidad lo están desajustando más y ahí se puede llevar un tiempo muy perdido, ¿cierto? Posteriormente, pues ya se hizo ese ejercicio de estar cambiando bombillos, pues es normal que la persona descanse. Y entonces es por eso importante que en un estudio de movimientos se identifique una secuencia lógica de cómo lo van a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando yo programo mi función, ahí estoy identificando ese tipo de movimientos. Porque pensamos que cambiar un bombillo simplemente es subirse a la escalera y cambiar. No, cambiar el bombillo es ir a buscar la escalera, traer la escalera. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de trabajo en alturas, pues tiene que tener un sistema de seguridad, tiene que ponerse su casco, sus elementos de protección. Entonces, miren que ya es una actividad mucho más compleja
que antes decía, páseme la silla y me subo y cambio el bombillo. No, entonces ya es una actividad que requiere una serie de movimientos para crear ese ciclo. Entonces, esto consiste en hacer un análisis de movimientos, que cuando lleguemos a un puesto de trabajo yo identifique cuáles son esos micromovimientos que tiene el operario para poder dar una solución. Aquí del ejercicio de conocer como esos micromovimientos que ya podemos entregar de pronto algún taller donde usted identifique a partir de un área específica, le vaya determinando, bueno, cuáles son esos movimientos que genera y cuál es el tiempo, o sea, que usted se detenga a pensar, a ver, voy a analizar cada uno de estos aspectos. La persona está buscando, está inspeccionando, está revisando, tiene tiempos muertos, y cuando usted tenga esos 17 aspectos, pues ya prácticamente podemos entregar un informe de ese puesto de trabajo. Ahora, de esto de los micromovimientos nos vamos a centrar un poco más como en la persona, en el operario. Y aquí se menciona de un instrumento que se conoce como el diagrama bimanual. Este consiste en identificar cuáles son esos tiempos o esos micromovimientos que tiene una persona en un puesto de trabajo utilizando sus dos manos. Entonces, este también es llamado, en algunas partes se llama el diagrama mano izquierda, mano derecha. ¿Por qué? Porque es desarrollar a partir de un diagrama cuáles esas funciones o ese flujograma que tiene esta mano o ese diagrama de proceso que tiene esta mano y que tiene esta mano. Nosotros habíamos hablado que esto se conoce como un cursograma, que es hacer esa estructura, ¿cierto? Donde yo puedo identificar las diferentes operaciones y con las manos respectivas puedo mirar cuáles son las funciones que estas están desarrollando. O bueno, también se conoce como un diagrama de proceso del operario, que nosotros ya lo miramos, pero era un diagrama de proceso de secuencia, ¿cierto? Ahora es un diagrama de secuencia, pero de las manos o de los movimientos que ejecutan estas, donde podemos integrar el diagrama o el análisis de tiempos, en este caso el análisis de movimientos, pero ya mucho más específico en la persona. Entonces me dice que el diagrama bimanual es una herramienta más que utilizan los ingenieros para estudiar los movimientos de un operario o de un operador en este caso. ¿Qué es lo que genera? Se indican en este flujo, en este diagrama, se indican los diferentes movimientos y los diferentes reposos que genera una persona con sus manos, ¿cierto? Cuando va a trabajar una tarea manual. Entonces, ¿qué me dice? Perdón. Me dice que el diagrama bimanual se utiliza en tareas que son muy repetitivas, con el objetivo de analizar y mejorar dicha operación, identificando cuáles son esos movimientos ineficientes que ya los habíamos mirado anteriormente, con el propósito de eliminarlos y reducir la participación de esos movimientos dentro de la función laboral y poderlos cambiar con movimientos mucho más eficientes, ¿cierto? Si yo tengo un sistema de ensamble de lapiceros y tapas, entonces yo no voy a estar solamente con esta hágale y hágale, ¿cierto? Sino que yo esta mano, mientras el lapicero, porque aquí solamente son dos acciones, escoger y tapar, pero ¿qué sucede si yo tengo que a este lapicero colocarle el tapón, ¿cierto? Tengo que ubicarle la mina. Entonces, si yo tengo estos elementos sobre mi espacio, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, pues yo no tengo que llegar y coger la mina, la tapa, ¿no? Porque pues estos movimientos involuntarios. ¿Qué pasa si yo digo, es que el operario está acostumbrado a coger la tapa con la mano izquierda, la mina con la mano derecha y tengo que hacer el ensamble? Entonces, ¿qué me toca? Volver a dejar la tapa, pasar esta mano, volver, ¿cierto? Y entonces, con la mano derecha, ensambla. Tengo esta herramienta, vuelvo a pasarla y vuelvo a tomar el tapón. Entonces, miren que desde un inicio yo ya estoy gastando movimientos, ¿cierto? Lo que sí podría hacer es tomar este elemento, pasarlo a esta mano y sostiene. Segundo,
tomo la segunda elemento, o en este caso la mina, hago el ensamble, sigo manteniendo, no estoy perdiendo tiempo, vuelvo con la mano derecha, tomo la siguiente etapa, ensamblo, listo, posteriormente tomo esta, tapo, y ahí queda en la mano izquierda el instrumento que está listo para poderlo llevar hacia el objetivo. Mientras hago esto, con la mano que tengo disponible, puedo estar nuevamente cogiendo la siguiente herramienta para empezar a trabajar. Entonces, en esto consiste el diagrama bimanual. Es buscar o mantener un ritmo del operador de tal manera que éste no vaya a presentar cansancio o fatiga durante su actividad, ¿cierto? ¿Cuál es esa guía para construir estos diagramas? Entonces, en primero, identificar la operación varias veces. Tenemos que hacer un análisis muy detallado. Uno de los instrumentos o de las técnicas que se requieren para hacer esto, que se sugieren, es, por ejemplo, hacer un proceso de filmación de un ciclo. Cuando nosotros filmamos, podemos analizar el video después de haber generado la acción, y a partir de ese video nosotros vamos a estar identificando qué aspectos tiene el trabajador. Ahora, con ese video de soporte, cuando se haga una retroalimentación con el operario, él se va a dar cuenta dónde está fallando, y la propuesta que nosotros debemos hacerle es decirle, mire, en esta etapa usted no continúe con la mano derecha, sino que cambie de mano para poder tener en esta mano un descanso o un reposo para que usted siga haciendo el sistema de ensamble con la siguiente mano. Entonces ya es un ejercicio que se evalúa dependiendo de los ciclos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Llevar un registro de cada mano a la vez, registrarlo con los pocos símbolos que se manejan. Es conveniente empezar la construcción de un diagrama y recoger y depositar la pieza, o sea, el diagrama consiste en coger la pieza, hacer el ensamble y volverla a dejar, ¿cierto? Y para hacer eso, ¿usted qué necesita? Por ejemplo, si vamos a hacer un proceso de soldadura de una estructura eléctrica, pues simplemente yo tengo que tomar la estructura, tengo que tener el cautín y empezar a soldar, pero no, muchas veces yo necesito más soldadura. Entonces, ¿qué requiero? Me tocaría dejar la pieza, coger con la otra mano la soldadura, porque con esta estoy utilizando un instrumento de calor que posiblemente puede generar alguna quemadura o algún daño. Entonces yo tengo que tener una estructura para poder soportar esta, o una estructura para poder soportar la tarjeta donde yo estoy haciendo el proceso de impresión. Entonces ahí sí, con esta mano puedo utilizar la soldadura y con esta puedo ir trabajando. Lo mismo sucede en los procesos de confección, en los procesos de torneado, en los procesos, bueno, en fin, ¿cierto? Hay unos que usted con esta mano está utilizando, por ejemplo, un taladro, y usted está con esto taladrando y con la otra mano está soportando la figura. Entonces, bueno, ¿y cómo voy a hacer para cambiarle alguna acción? Entonces, a veces llegan las personas, dejan las herramientas, cambian de mano y vuelven a trabajar. Entonces, pues en este caso, ahí es donde se debe identificar. Como todo diagrama que se maneja en la parte de identificación de estudios, de movimientos, de métodos, de funciones, en este caso relaciones, hombre-máquina, todos van a presentar un encabezado. Entonces, ¿qué lleva en ese encabezado? Primero, el diagrama o el nombre del diagrama, la información básica, por ejemplo, el número de la pieza, el número de dibujo, la fecha con la que se va a realizar, el nombre de la persona que lo hace y, bueno, y de otra información muy básica, ¿cierto? Es importante que antes de empezar el diagrama se observe todo el ciclo completo para poderlo graficar a escala, porque a veces el ejercicio se vuelve muy grande y entonces ahí va a haber algún inconveniente en la elaboración, ¿cierto? Y bueno, ahí ya las vamos a empezar a trabajar como por columnas. Entonces, vamos a identificar la acción, vamos a identificar si es la mano derecha, perdón, la mano izquierda o la mano derecha, vamos a identificar cuáles son
las operaciones que éstas tienen, y vamos a hacer un diagrama de hilos, o sea, de hilado, donde vamos a ubicar cada una de las funciones que de pronto en alguno de los compañeros que están ahorita en el trabajo del diagrama de procesos solamente se limitaron en colocar la operación, de ejemplo, el círculo, el cuadro, el triángulo y demás, pero no me pusieron, por ejemplo, la interconexión en ellos, que en este caso sí es importante, ¿cierto? Bueno, esto lo vamos a pasar, esto igual ustedes lo van a tener dentro del material para poderlo repasar, leer y demás. Y vamos a analizar un diagrama para hacer ese análisis, o cómo podemos llenar ese análisis del bimanual en caso de que ahorita por ejemplo, quede alguna duda, pues simplemente la siguiente sesión la podemos ir trabajando. ¿Qué símbolos se emplean? Igual que el diagrama de procesos, la operación la vamos a manejar a través de un círculo, un transporte va a ser una flecha, una espera o una demora es como un medio círculo, en este caso como una D, y el ejercicio de almacenamiento, de almacén o de sostenimiento de una pieza la vamos a trabajar con un triángulo. Entonces miren que son los mismos símbolos que se han venido trabajando a lo largo de los diagramas de procesos. En la inspección, un cuadro que es muy frecuentemente que se lo utiliza pues en este caso, cuando se requieren manos extras en el proceso. Entonces, aquí tenemos como una plantilla de cómo es un diagrama bimanual, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? En la parte superior, la descripción de la pieza. Primero, disposición del lugar de trabajo. ¿Dónde lo vamos a hacer? Posteriormente tenemos el dibujo y la pieza. Entonces, ¿cuál es la pieza que vamos a desarrollar? La numeración de la página, el diagrama número 1, 2, 3. ¿Qué operación se va a identificar? Por ejemplo, torneado de pieza cilíndrica, ¿cierto? Área, ¿dónde se la va a hacer? Operario, ¿quién es el que lo está haciendo? Fabio Gómez. Elaborado por, entonces en este caso, la persona que elabora este diagrama y la fecha. Aquí tenemos la mano izquierda, la descripción que hace la mano izquierda y la descripción que hace la mano derecha. Y dentro de esta tenemos las operaciones que tiene la mano izquierda. Entonces, es el círculo, transporte, espera, almacenamiento, operación, transporte, espera o almacenamiento. Este es como un diagrama hombre-máquina, mientras que en el otro estábamos, que ustedes ya lo hicieron, hacíamos a la persona y a la máquina, acá lo estamos haciendo con las dos manos. Entonces, mientras la mano izquierda está laborando, la mano derecha, ¿qué va a hacer? Pues va a esperar, a menos de que las dos estén funcionando al mismo tiempo. Mientras la una sujeta, la otra va a estar haciendo diferentes acciones. Y en la parte inferior, ¿qué tenemos? Las diferentes operaciones que hace tanto la mano derecha como la mano izquierda, cuánto es el tiempo que se generó actual y el propuesto. Dense cuenta que en la mayoría de diagramas que ustedes van a encontrar o que se deben trabajar, hay dos métodos. Entonces está el método de diagrama actual o el que está sucediendo y el otro método que es el propuesto. Entonces en ese método propuesto, usted simplemente lo que va a hacer es bajarle las actividades al puesto de trabajo, ¿cierto? O sea, cuánto tiempo se puede llevar a cabo o puede reducir, porque según esto yo puedo tener cuántas, o sea, lo que hacemos es cuantificar las operaciones. ¿Cuántas operaciones hace la mano izquierda? 5, la mano derecha, 7. ¿Cuál es lo que se propone? Que la izquierda haga 4 y que la derecha haga 5, por ejemplo. Entonces, este es el ejercicio de análisis. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio. Dice, en el recargar unos cartuchos calibre 32, se utiliza una serie de operaciones para formado completo de los cartuchos, ¿cierto? Para esto se necesitan como materiales el fulminante, el casquillo, la pólvora y la bala y pues una pesadora para poder pesar si cumple la función.
Todos los fulminantes se encuentran en una caja, así como los casquillos y las balas. La pólvora se encuentra en un recipiente y es necesario pesarla antes de meterla al cartucho. Entonces se tiene la siguiente área de trabajo. Entonces, ¿qué me dice? Para hacer el proceso, ¿cierto? Debo tener primero una descripción de qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo el operario. Entonces, él dice que con la mano izquierda obtiene el fulminante y con la mano derecha tiene el casquillo. Eso se demora 0.5 segundos. Luego, la mano izquierda coloca el fulminante en el casquillo que tiene la mano derecha. O sea, yo lo que estoy con la mano derecha, cojo la mano izquierda, tengo el fulminante, lo deposito sobre el casquillo. Luego, la mano izquierda obtiene la pólvora y la mano derecha coloca el casquillo. La mano izquierda coloca la pólvora en la pesadora y la mano derecha va a esperar. Luego, la mano izquierda toma la pólvora, la deposita en el casquillo y la mano derecha sostiene el casquillo. Y bueno, aquí dice, la mano izquierda sostiene el casquillo con la pólvora y la de derecha sostiene la bala. Y posteriormente, la mano izquierda sostiene el casquillo y la mano derecha coloca la bala y presiona. Entonces, miren que aquí tengo una secuencia de micro movimientos que lo hace de pronto el trabajador de manera involuntaria. Pero cuando nosotros analizamos, ¿cierto? Le podemos decir, vea, la forma de hacerlo es esta y no la que usted plantea. ¿Por qué? Porque si usted lo está haciendo por su método, está perdiendo tiempo, está perdiendo trabajo y pues en algún momento puede presentarse alguna avería en el producto final. Entonces, por eso recordemos el ejercicio del using time cuando se dice que un proceso de calidad se hace desde el inicio. Entonces, en este caso, la calidad tiene que ir en el ejercicio de las manos. ¿Qué me dice? Actividad, recarga de cartucho, trabajo manual completamente compuesto por tal persona, ¿cierto? Diagrama número tal. La actividad tenemos operación, sostenimiento, movimiento, espera y total. Entonces, ¿cuántos me genera? La mano izquierda tiene 5 operaciones, la mano derecha 4. La mano izquierda sostiene 2 veces, la mano derecha 2 veces. La mano izquierda no espera, la mano derecha sí descansa. Y tenemos en total 7 operaciones, ¿cierto? Entonces aquí podemos identificar que hay una, ¿qué se puede decir? Hay un balance, un equilibrio entre acciones, tanto de la mano derecha como la mano izquierda. Entonces ahí ya podemos nosotros empezar a analizar que está bien. Que usted puede generar un método propuesto. Decir, no, vea, según el análisis que yo hice, yo puedo bajarle una de estas y aumentarle acá para que las dos esperen de manera igual, ¿cierto? Entonces lo podemos proponer y podemos identificar la diferencia entre dos, cuánto estoy económico